Buenas noches, sí, se me escucha. Buenas noches, sí. Buenas noches, sí, chévere. Creo que ya nos vamos a ir conectando más. Entonces, uy, denme un rato. Ahí, chévere. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Vamos prendiendo las cámaras. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas noches con todos. Un gusto darles el inicio a la clase de gestión de propiedad horizontal. Como ya me presenté ayer, mi nombre es Mateo, y yo voy a ser quien les va a acompañar durante todo este proceso, durante el módulo. Sí, de forma breve, ¿alguien como tuvo la oportunidad o sí curiosearon un poco de lo que se les subió a la plataforma o vamos ahí viendo? Vamos viendo, creo, Mateo, esta Ya, clase. listo. Bien. Ya, bueno, ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, en este caso vamos a dar inicio a nuestra clase de gestión de propiedad horizontal. Vamos a ir viendo un poco generalidades, hacia dónde va esta materia, presentarme yo con ustedes ya de una manera un poco más formal, también irles conociendo ustedes y luego ya ir arrancando este tema de la tutoría, cómo se va a manejar, qué visión tengo yo más o menos de cómo irles como guiando en este tema de las clases, que ustedes vayan aprendiendo un poco más, ciertas cosas que les fui añadiendo, aparte de la guía que se tiene de la materia, ¿no? Como objetivo general de esta materia es entender de que hay un crecimiento urbano bastante interesante que está actualmente, más que nada multifamiliares, multiusos y todo, y entender de que propiedad horizontal, en especial en el Ecuador, no es solo un tema con una base legal, sino también un tema que influye también en ambientes sociales, administrativos, económicos, y que ustedes dentro de este ámbito de las bienes raíces van a estar involucrados y tienen que aprender a lidiar con este tipo de cosas, no solo como la documentación legal o administrativa, sino todo lo que abarca, que ya vamos a ir entendiendo, porque la ley aquí en el país tiene sus peculiaridades dentro de la región en especial. Como una introducción un poco rápida, no sé si revisaron. Soy Mateo Ordóñez, soy arquitecto por la Universidad Internacional del Ecuador. Cuento con experiencia tanto en la academia como de cierta forma en el ámbito profesional. He pasado como dibujante en constructoras, en inmobiliarias, preparando documentación de fases, de construcción, de etapas, de departamentos, justamente ayudar a hacer este tema de propiedad horizontal, metrajes, también ya de una forma ya un poco más profesional como arquitecto, ayudando a hacer integración de proyecto para estudios en Estados Unidos, en especial en Florida, bajo modelado BIM y modelado Revit y el desarrollo de unidades, propiedades unifamiliares. Y también he tenido y actualmente me alejé un poco de la arquitectura, por decirlo así, me encuentro como supervisor de obra en una compañía que hacemos más que nada mantenimiento y obra civil, con GM Motors, Arca Continental. Ya me fui un poco más al campo, pero... Ajá, y actualmente aquí con ustedes como docente. Y en la academia, bueno, también he sido ayudante de cátedra unos cuantos años, estuve ayudando
a mis docentes en mi facultad, en la Facultad de Diseño, y también participé en ámbito académico para la Bienal, que no sé si por ahí conocen, en el ámbito académico, en selección de ensayos. Y bueno, ahí expusimos y todo, y nos fue bastante decente, la verdad. Eh, ¿Cómo vamos a organizar esta unidad, este curso? Mm, el módulo va a estar dividido en cuatro partes, cada una va a tener una ponderación del 25%, ¿verdad? Aquí están las fechas más o menos establecidas. La primera clase es hoy, el 21 de enero, la siguiente el 28, el 4 y así cada semana, cada miércoles, ¿ya? De 7 de la noche a 9 de la noche. Y de ahí tenemos las actividades que vamos a tener. La primera es un cuestionario. El cuestionario es bastante sencillo, o sea, es leer la guía que se les ofrece y tal cual es, ajá, como un pequeño control de lectura. Lo que leyeron está planteado ahí. Y de ahí la tarea, que es ya una tarea un poco más práctica, un poco más didáctica para ir viendo todo lo que, o sea, como si entendieron el contenido y como ahí ir dando retroalimentación y todo. Las tareas siempre van a estar abiertas desde el primer día de la clase a las 0 horas hasta el día de la clase que se tenga el segundo módulo. Yo les voy a dejar abierta la clase hasta las 11:59, o sea, después de la segunda clase, por ejemplo, van a poder también subir y más que nada hago esto para que si en la siguiente tutoría tienen alguna duda, alguna cosa, quieren revisar algo, lo puedan hacer conmigo sin ningún problema y puedan subir la tarea. Entonces, justamente cada unidad tiene estos dos, el pequeño cuestionario, el control de lectura y la tarea, 25% y así las cuatro unidades para darnos la totalidad. Como reglas generales, bueno, muy aparte de mantener el respeto entre todos, siempre honestidad ante el trabajo, no sea el trabajo de otras personas, eh, cero tolerancia con el tema de plagio y todo. Bueno, más que nada como mantener las cámaras encendidas para poderles ver, para poder ir participando. La idea de esto, si bien propiedad horizontal es bastante seguir una norma y algo que ya está escrito, la idea es que sea didáctico. Em, con las tareas atrasadas, en este caso, mm, de cierta forma se les puede pasar, pero va a tener una ponderación sobre 7, una nota un poco más baja. Y más o menos en este caso, las tareas, la idea es que ustedes vayan entendiendo todo lo que se va a dar y que sea un tema bastante explorativo. Entonces, en este caso, lo que busco es que si quieren recuperar o algún tema y como para mejorar y entenderlo de mejor forma el tema, eh, lo pueden hacer. Si tienen un atraso, se promedia la nota con la nota que hayan sacado y si lo hacen de forma puntual, usamos la nota más alta, ¿ya? Los cuestionarios no son recuperables. Esto es un tema de sentarse, leer y hacer el cuestionario. Las tareas sí van a ser recuperables. Y mantener una participación activa, que no sea este tema de y sí, o sea, si tienen algo que decir y todo, háganlo con toda la apertura del mundo. No sé si me están viendo que yo veo a veces de un lado, tengo dos cámaras, o sea, tengo dos pantallas, en una tengo la presentación, en el otro les tengo a ustedes. Entonces, si a veces me alzan la mano, así no les voy a ver, entonces con confianza enciendan el micrófono y me hacen la pregunta y no hay ningún problema en ese caso. Y bueno, antes de empezar con esta primera tutoría, me gustaría como irles conociendo un poco a ustedes, eh, cómo les gusta que les digan, a qué se dedican, si ya han estado involucrados en este tema, si ya saben algo de propiedad horizontal, y sí, qué expectativas tienen o qué les quisiera o qué les gustaría salir aprendiendo de esta carrera en específico. Entonces, bueno, como les voy escuchando, el que quiera participar. ¿No? ¿Tímidos? Bueno, empecemos a ver a quién sale primero. María Fernanda, por favor. Hola Mateo, qué gusto. Y hola chicos, buenas noches. Yo tengo ya 10 años de experiencia como agente inmobiliario. Y pues, ¿qué más? Me gusta mucho tu materia porque realmente la propiedad horizontal siempre hay que tener mucho más cuidado que la venta de una propiedad unifamiliar, independiente. Siempre son más documentos,
hay que ser más prolijo, hay que tratar también con los administradores, bueno, etcétera. Y me parece súper interesante la materia y muchas gracias, un gusto conocerte. Chévere, gracias. Ya hay vasta experiencia aquí en la clase. A ver, Lore. Hola Mateo, hola chicos. Pues yo me dedico ya un año y medio a lo que es tema de bienes raíces y sí estoy un poquito perdida todavía en lo que es la propiedad horizontal. Quisiera entender mejor cuál es la normativa, cómo se maneja para poder seguir mejorando en mi atención y en los servicios que brindo a mis clientes. Un gusto esta clase, me parece súper linda y súper interesante. Chévere, gracias, Lore. Y a ver, ¿quién más está por aquí? Jorge. Buenas noches con todos. No sé por qué no les puedo ver ahí en la pantalla, pero no sé cómo está configurado este tema. Creo que el error es de mi computador, pero bueno. Eh, Pero sí me puedes ver la presentación, ¿verdad? O no nos ves la a nosotros. presentación sí, sí, a ustedes no. Ah, Se ok, los ok. solo medio rostro nada más. Pero bueno, la cuestión es que, bueno, mi nombre es Jorge Narváez, soy nuevo en este tema del mundo inmobiliario, esta carrera muy agradable y sobre todo tu materia me parece que va a ser muy agradable y muy interesante. Eso en cuanto a mi percepción. Y a las órdenes, ¿no? Listo, chévere. Un gusto, Jorge, también. A ver, Zaida o Osvaldo, cualquiera de los dos. Buenas noches, Inge. Disculpará que no puedo prender la cámara. Todo bien, Bueno, tranqui. para mí es todo nuevo y es muy interesante la materia y estoy aprendiendo. Para mí es todo nuevo y me interesó mucho porque los bienes raíces sí me interesó ahora que estoy en clases. Sí me interesa mucho y quiero aprender mucho más. Chévere. Y a ver, ¿Zaida está por ahí? O creería que no. Bueno, ya está, ya se unir. Bueno, vamos empezando con esto. Y más o menos para que vayan participando, ¿qué se les viene a la mente así ya tengan experiencia, vayan siendo nuevos o que han escuchado de propiedad horizontal? O sea, ¿qué es lo que primero que se le viene a la mente? No sé, abogados, papeles, edificios, ideas, algunas. A ver, yo te puedo decir que propiedad horizontal es que cuando hay algunas personas que son propietarias de una parte de un todo, Ya la parte de un ahí, todo. ajá, ahí interviene y es necesaria la normativa legal para poder tener una buena convivencia entre todos los copropietarios. También es súper importante la parte administrativa para que funcionen bien los Mm, servicios indispensables como agua, luz, guardianía, etcétera. Y también para tener una normativa interna que haga que todos los vecinos se lleven bien y no tengan problemas. Eso. exacto, buenísimo. Y justamente como en un rasgo general, bueno. El objetivo principal del módulo va a ser que entendamos y más o menos sepamos interpretar cómo funciona la propiedad horizontal, cómo es este tema de la gestión y qué elementos son los principales que manejamos en especial en la normativa en nuestro país. Eso también como que me olvidé de preguntarles de qué parte son, pero creo que no todos son de Quito, pero igual son variaciones súper pequeñas las que hay como que de un lado a otro, ya temas bastante, en algunas partes estéticos y otro, pero la estructura general de propiedad horizontal dentro del Ecuador es similar y es bastante estructurada. Sí, justamente la propiedad horizontal, aparte de ser como este régimen legal que nos permite
justamente de este todo, irle dividiendo al- a las unidades de vivienda, por ejemplo, o a los espacios que este tiene, es justamente esto de el coexistir entre la unidad privada, la propiedad privada de uno y los lugares comunales del resto de la gente donde yo voy a habitar. Ya cuando se hace propiedad horizontal no es lo mismo que un barrio, no es lo mismo un conjunto y no es lo mismo un edificio, porque va a ir variando primero en la estructura y luego cómo se aplica la ley en esta, ¿ya? En este caso, la propiedad horizontal en el Ecuador, la primicia general, aparte de que de que, bueno, dentro de un lote todos nos dividimos y todos mantienen una propiedad distinta, es de que en el Ecuador lo que se prioriza dentro de la propiedad horizontal es justamente una coexistencia amigable, que existe una ley de peso, existe un peso legal, el hecho de que exista una administración, un reglamento y todo este tipo de cosas, que ya lo vamos a ir viendo, y que nosotros, al vernos vinculados con esto, es una responsabilidad propia. Ya, es como la idea básica de la ley, es que el desconocimiento de la ley no nos exime de su responsabilidad. Es lo mismo cuando se adquiere un tipo de estos bienes bajo esta modalidad de un bien de propiedad horizontal en el país. Entonces aquí yo les fui poniendo 8 puntos bastante importantes y bastante claros que les van a ayudar con esto. Ah, cualquier cosa, esta presentación después de la clase le subo, porque no está subida dentro de la plataforma. Entonces, el primer punto importante de esto es reconocer que hay dos naturalezas dentro de la propiedad. La propiedad privada, que es mi propiedad exclusiva por la que yo pago, y la copropiedad, que es los espacios y los bienes comunes. Dentro de propiedad horizontal, las personas que están relacionadas con esta se vuelven obligadas a cuidar. No es como en un barrio, yo que sé, un barrio popular que hay una cancha y los que cuidan, cuidan y los que no, no. Si no cortan el césped, no cortan y si no, no. Dentro de este régimen de propiedad horizontal, que luego es este tema de alícuotas, presupuestos y todo, todos nos hacemos cargo de todo y todos nos cuidamos de entre todos, bajo el peso de que nos pertenece a todos de cierta forma. Por eso viene a ser un bien común de copropiedad, en donde todos están relacionados de cierta forma. De los bienes comunes son indivisibles o inalienables, que en este caso quiere decir que todos los bienes comunes, obvio, son de todos y esto quiere decir que nadie se puede apropiar de ellos, nadie puede sacar lucro de ellos, nadie puede negar el acceso a ellos si eres un propietario dentro de este y que no se le puede embargar. O sea, yo estando en un edificio no puedo decir, permiso, la piscina es mía, o el barbecue solo es de tal persona, ¿verdad? Porque es esto, es un bien común. Tercero, la alícuota es obligatoria y permanente, sea el hecho que sea de que usted compró el departamento y no vive ahí, o usted compra el departamento y alquila, o lo que sea. Las alícuotas es justamente para ir em, haciendo como el presupuesto ya en proporción en cómo es el porcentaje de cómo se actúa dentro del edificio, ¿verdad? Entonces, la alícuota no es como no la puedes no pagar, ya en este sentido. Todos se hacen responsables de esto, es su porcentaje de participación para el mantenimiento, uso de bienes comunes, derechos, el buen estado de las cosas que vienen a ser, en este caso, el uso comunal del propio edificio. Y no puede renunciar a la misma. Es una de las cláusulas de al adquirir un bien en este sentido. Y el otro, lo que les comentaba es que el reglamento interno tiene una fuerza legal y tiene un peso. Esto quiere decir que la estructura, la administración, las asambleas que se van haciendo y todo, tienen un carácter de peso que podría ser llevado, o sea, con este tema legal. Esto quiere decir que el edificio va a tener un reglamento propio, seguir reglas propias, seguir una normativa y puede ser, si hay multas, está en base a la ley válido, multas, sanciones, juicios, sea el nivel que sea la gravedad de incumplir con este reglamento interno que se tenga. Justamente como un ejemplo como
¿Qué se podría hacer aquí? Hay edificios que tienen reglamentos internos que, por ejemplo, no puedes poner cortinas de un color que no sea, yo que sé, blanco. Si incumples esa cláusula dentro del contrato del reglamento general, te multan. Son reglamentos que se van haciendo justamente con la administración, con la participación de todos. Eso también es algo curioso que se va a hablar un poco más adelante. ¿Qué es esto? Que la asamblea de copropietarios es la máxima autoridad. Aquí dentro del Ecuador, las asambleas de propietarios se pueden hacer cada 3 meses, dependiendo de la estructura que tenga la administración, ya, en donde se toman decisiones importantes y de peso. Es decir, las decisiones para avalar algún presupuesto, para hacer alguna modificación, algún mantenimiento, algún tipo de estos, ya. Lo importante y lo curioso aquí es que en base a nuestra constitución en el Ecuador, de cierta forma, el nivel de respeto que existe ante ante la propiedad privada, justamente esto también aplica dentro de la asamblea de copropietarios, y es que para que se admita o se pase como alguna ley dentro de una asamblea de un edificio, de algún bien, tiene que haber la participación del 100%. Eso se vuelve bastante a veces incómodo para algunos lugares, algunas administraciones, porque hay gente que tiene los edificios, pero no vive, tiene el departamento, pero no vive, o vive afuera del país, o no están. Actualmente, de lo que yo tengo entendido, se está buscando aprobar una ley que es, si en determinado tiempo tales personas no asisten, se puede ir reduciendo el tema de participación, ya no es el 100%, sino el 75%, y así, para que puedan ser también este tema de las asambleas y tomar decisiones de forma mucho más ágil. Pero actualmente siempre es buscar una participación del 100% y la mayoría para desarrollar este tipo de asambleas. Como otro punto también es que el administrador tiene una responsabilidad legal, es decir, no es agarrar el puesto y ya. Este es un puesto que tranquilamente puede ser fiscalizado, seguir juicios, seguir un tema de contabilidad, puede ser reelegido o removido. Dentro del tema de administración, aquí es un poco distinto a cuando es más que nada como un tema barrial. No sé si alguien de ustedes como ha participado en una asamblea como de un barrio en general, no condominio ni nada, como que en barrio. Por lo general, tener autoridades en un barrio es de 1 o 2 años, bajo la ley del municipio, por ejemplo. Cuando es el tema del administrador de un edificio o de este tema de propiedades horizontales, puede ser igual de un año o cómo se vaya estableciendo el tema dentro del propio lugar y el propio reglamento que uno tenga, ¿no? Siempre este tema de rendición de cuentas, fiscalización, números claros, cuentas claras y la responsabilidad civil de una mala administración. No sé si se acuerdan del caso del bloque que le cayó al chico en la Shiris. Ya, justamente administración es quien tiene responsabilidad de eso. Obviamente es un tema o de mantenimiento, de mala infraestructura, o de temas de esos. En este caso, si llega a haber algún tema perjudicial hacia un externo o la propia gente que hay ahí, yo que sé, se daña un ascensor, se cae una baranda, temas por ese estilo que pueden ser súper radicales pero reales. La máxima autoridad, que es el administrador en este caso, es quien tomaría una responsabilidad civil de ser, si se llega a dar. Sí. De ahí la siguiente, que es la ley prioriza la convivencia y el bien común, justamente preparándoles un poco este tema para las diapositivas y todo, estaba leyendo de que había un dato, eh, una cifra curiosa, que era que el 45% de lugares que tienen propiedad horizontal o propiedades que se rigen bajo esta ley, el 45% de los conflictos es porque justamente los propietarios no conocen la ley y desconocen. No asisten, temas de que pagar o no pagar alícuotas, entonces justamente como estos problemas se van generando por el desconocimiento de la ley, que es justamente una de las cualidades curiosas e importantes de nuestra ley de propiedad, que es que siempre se busca la convivencia y este tema de que todos se vean involucrados y no afecte al resto. En este sentido, todos los que están en el edificio se hagan cargo del mismo y no tenga que venir un agente externo a ponerles un orden, como puede ser algo distinto como un tema barrial
por ejemplo, donde el municipio se ve un poco más involucrado. Sí. Y de ahí la aplicación obligatoria en edificaciones que cumplan las condiciones, que es lo que ya les hemos venido diciendo, que todo se cumpla bajo una norma donde todos puedan participar, todos tengan la misma voz, todos tengan el mismo nivel de injerencia dentro de la ley y tomar decisiones, y para evitar vacíos legales, abusos de autoridad o abusos de espacios y este tema, ¿verdad? Y Mateo, siempre, pues, sí. una consulta. El administrador debe ser obviamente parte del bien, o sea, tiene que ser el dueño del bien o copropietario o puede ser una tercera persona. Dentro de esto siempre tendrá que ser el dueño, en especial en este tema de lo que te comentaba de propiedad horizontal y de la asamblea, por ejemplo, de lo que se busca. Así una persona, un ejemplo, alguien es arrendatario de algo, quien participa en esa asamblea no es el arrendatario, es el dueño del bien, a quien está la escritura y está todo. Y en este caso también, el administrador tiene que ser alguien que esté legalmente ligado al, ¿no? Por decirlo así, a la edificación, al lugar en donde se va a implementar esto. Entonces, claro, no puede ser un tercero de que diga, no, Mateo. apareció alguien más. Mateo, pero no, o sea, al menos de mi experiencia, existen administradores que son como carrera, son administradores de propiedad horizontal y también empresas que administran y no son parte del edificio, del conjunto. Hay muchas empresas que son administradoras de propiedad horizontal. Sí, yo, o sea, en base a de lo que yo en mi caso entendía, porque sí he escuchado de esos casos, por ejemplo, Uribe, las edificaciones de Uribe, ellos contratan gente que, por ejemplo, como a grupos de personas que puedan administrar en general como los bienes ya de una forma mucho más macro. De lo que yo tenía entendido es que, claro, la forma de la participación y la participación activa tiene que ser como que de las personas que formen parte de. Sin embargo, sí creo que existe esta parte de cómo, cómo delegar ciertas partes de la administración a ciertas empresas o a cierta gente que se quiere hacer responsable. Pero esto ya bajo una carga de el, ¿cómo es esto? De el administrador y de quien lo haría. Pero como cara, o sea, como cara representativa de eso, en mi caso, o lo podríamos averiguar, es que debería ser una persona que esté ligada al bien que represente en este caso. Pero puede haber y déjame lo anoto y podemos solventar esa duda también. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna otra observación? Yo tenía una pregunta, pero esa es en el ámbito legal, no sé si es que de pronto me podrías responder. El tema es si es que, por decirte, una propiedad compraron dos individuos, ¿no? En porcentajes, o compraron tres individuos en derechos y acciones. Hay como si uno de ellos puede demandar el querer hacer una propiedad horizontal si los dos están en desacuerdo, pero no sé si es que de pronto ese es tu campo y si es que lo sabes, chévere. Si es que me podrías ayudar con esa pregunta. Claro, o sea, en este caso de lo que, o sea, te entiendo, sería como para dividir el bien, ¿verdad? Dividirse bien, o sea, derechos y acciones son tres dueños, un bien, pero son dueños de derechos y acciones. Entonces, quizá uno quiera ya delimitar su porcentaje con propiedad horizontal, pero no sé si es que él, si los dos están en desacuerdo, si el uno está en desacuerdo, la ley le ampara para poder delimitar o necesitan ponerse de acuerdo todas las partes. De lo que yo tenía entendido en ese sentido es que, claro, o sea, el bien se va a dividir como en partes iguales y todo, pero todos tienen que estar de acuerdo. Si alguien dice que no, es para nada, es igual como cuando ventas por herencias o temas así, si no se llega a un acuerdo, no lo puedes llegar como a vender de cierta forma. Y más que nada si es en este tema como de propiedades horizontales, porque no va a como dividir. Obviamente el porcentaje está implícito, ¿no? Pero si alguien lo quiere separar de, no hay cómo dividir, lo que sé, en la mitad de un departamento y decir esto queda de cierta forma y este queda para las otras dos personas.
Entonces, sí, ya obviamente ya es como un tema un poco más legal, más profundo, ya es tema de escrituras y tema de propiedad privada y cómo vaya a funcionar. Pero claro, en propiedad horizontal es mucho más difícil porque mm, se vuelve algo más complejo. Partir en la mitad algo que ya está partido en muchas partes, entonces ya es un poco más conflictivo. Pero igual, está bien, déjame averiguar si existe algún caso de esto y lo podríamos conversar luego. Listo, Mateo, gracias. Ya. Dentro de esto, dentro de los bienes, bueno, obvio está aquí, pero ajá, más o menos me gustaría saber si ustedes tienen, antes de como ver esto del bien privado, bien común y todo, si ustedes saben o alguna cosa de qué es un bien computable, un bien no computable, un bien construido, un bien no construido, un área útil. ¿Tenemos conocimiento de eso en general o no? La verdad, esos términos, primera vez que escucho, no los he usado, pero qué bueno que nos vayas a comentar. Ajá, sí, o sea, bueno, al final ya les voy a dar como que un poquito más a profundidad, pero esos temas más o menos, para que vayamos viendo en generalidad, es un tema de cuando nosotros vamos a legalizar una construcción en arquitectura. Nosotros usamos ese tipo de, como, ajá, o sea, como de determinar cada espacio, ¿no? Les vamos clasificando. Por ejemplo, ¿qué es un área útil? Una sala, una cocina, un baño, porque yo le puedo dar utilidad, ¿verdad? Una bodega no es un área útil, un parqueadero no es un área útil. Ya, ¿qué es un área computable? Toda área computable es como, bueno, voy sumando los metros cuadrados, ¿no? 8 metros cuadrados, 9 metros cuadrados. Las áreas computables son las áreas que dentro de mi predio van a tener como el peso del uso del suelo. No sé si han visto algunos que dicen, de este terreno de 100 metros cuadrados, usted va a poder usar el 50%, y es decir, una construcción de 50 metros cuadrados. Entonces, el área computable es todo lo que va contando. Una sala cuenta, un cuarto cuenta, pero por ejemplo, no es computable un parqueadero, un patio no es computable, no cuenta como área construida. Y de ahí esta definición de qué es un área construida, un área no construida, fácil. Tiene techo, es construido. No tiene techo, no es construido. Entonces ahí se va jugando dentro de la normativa. ¿Por qué les comento esto? Porque eso, claro, es un tema de como normativa arquitectónica, por decirlo así. Ya cuando se van llenando formularios y todo este tema, que también se llena formularios para propiedad horizontal. Pero cuando ya lo entendemos como bienes, esa línea súper delgada se va a romper. ¿Y por qué les digo que ustedes tienen que tener de cierta forma conocimiento en esto? Porque si bien ustedes han de manejar este tema del ámbito administrativo, en algún momento va a llegar alguien con un plano, con el plano y el formulario de bienes de propiedad horizontal del municipio, y van a ver todo lo que les digo, qué es construido, qué no es construido, qué es útil y así, tal vez se vayan a hacer como un poco de churos. Pero lo vamos a ir viendo de a poco, no se preocupe. Entonces, justamente de entender esto de que los bienes privados es toda unidad de uso exclusivo del propietario. Aquí entra el departamento en sí y todo lo que compone un departamento: baños, patios, balcones, si es un dúplex, escaleras, y obviamente lo que con lo que se vende, ¿no? Bodegas, baños, perdón, parqueaderos. De ahí, ¿qué es un bien común? El bien común siempre le vamos a tener este como un espacio de las instalaciones que es compartido. eh, Pasillos, escaleras de emergencia, ascensores. Eso es un bien común. Yo no me puedo apoderar de la mitad del pasillo y no dejarles pasar. Es un uso de todos. Y de ahí los bienes de uso mixto, que en mi caso es más que nada un bien de uso exclusivo, que es como los amenities del espacio, ¿no? Que el barbecue, que el área comunal, la piscina, son estos espacios de que son de bien comunal, pero son exclusivos para el uso de los propietarios dentro de los edificios. Y justamente es bueno entender esto porque aquí es donde se asigna, que lo vamos a ir viendo a lo largo del módulo, el tema de
qué responsabilidad se tiene y el costo de mantenimiento. Por ejemplo, si en un bien común puede ser un pasillo así, se daña una luz, el presupuesto va a ir para arreglar esa luz, ¿verdad? Pero si en mi baño se me dañó el foco, ya es un bien privado, ya es de mi competencia arreglar mi foco, ¿verdad? Y de ahí el derecho y obligaciones, lo que se les dijo, el hecho de no conocer la ley no es que estamos o nos exime a sus consecuencias, siempre en base a derechos que se tienen esto de propiedad horizontal es el correcto uso de los bienes, la participación de asambleas, el derecho al voto y de participar y de opinar. Y la rendición de cuentas, siempre tener claros números y temas de administración y todo, y así como las obligaciones que uno tiene al adquirir un bien, porque no es solo comprar departamento y ya, o un local comercial o lo que ustedes quieran, sino es este tema de pagar alícuota, del respeto de un reglamento, el cuidado del bien común y una convivencia armónica, porque de cierta forma hoy en día vivir en un departamento de los que hay es como vivir en una ciudad chiquita que no, casi no todos se conocen, pero justamente es buscar y enfatizar en la convivencia armónica, ¿verdad? Como en conclusiones, la propiedad horizontal es esencial para el desarrollo urbano, de la forma en cómo se estructura Quito y las ciudades en general hoy en día, y la correcta gestión de esta siempre va a hacer que sea mucho más armónico y mucho más común y mucho más fácil manejar el tema de administrar un bien raíz, porque es un tema de un bien complejo. Sí, la vida comunitaria dentro de los edificios es mucho más difícil que en una vida barrial. En urbanismo es algo que bastante se habla de eso. Entonces es justamente el saber entender esto, tiene que ser clave para crear una comunidad y que el buen mantenimiento de esta pueda ser viable para todos y pueda ser cómodo para todos. Nadie quisiera vivir en un espacio en el que no todos se pueden ver o no puedes usar el ascensor porque está dañado o no hay escaleras. Puede haber 20.000 casos y la mayoría han sido reales, entonces como siempre entender de que es una más allá de esta figura legal y ustedes como futuros corredores de bienes raíces, corredores mobiliarios, es de entender de que hay esta responsabilidad también como social y económica y como súper del contexto en donde ustedes van a estar trabajando, de que hay que entrar y entender cómo funciona esto, ¿sí? Esto por este lado, bueno, antes de como comentarles el tema de la tarea y todo, vamos a ir viendo un poquito de cosas. Así como en general, ¿ustedes saben usar AutoCAD? ¿Han usado alguna vez, así como por curiosidad o algo? ¿No? No, Mateo, pero Sí, ¿no? Bueno, Yo o sea, no. les digo así como, ajá, como en general, como en rasgos. Sí va a ser, o sea, no es una herramienta necesaria, pero yo siempre lo que veo y, o sea, es una idea muy mía, ¿no? O sea, el hecho de que no estén relacionados con eso, el conocer un poco les va a ayudar bastante siempre. Tal vez ahorita no, pero luego les lleguen con un formulario como estos, que ya les voy a explicar cómo funciona, que es lo que les comentaba, y van a tener que ver si está bien hecho, si no está bien hecho, y es justamente ir viendo todo esto, ¿verdad? Antes de que nos confundamos con tanto número. Vean, yo aquí, en esto del módulo, yo les fui subiendo, ¿verdad? Cositas, actividades y todo. Dentro de aquí está, bueno, nuestra guía del módulo, la ley de propiedad horizontal, el reglamento de la propiedad horizontal. Aquí siempre yo les voy a ir dando como dos cosas. Toda la guía o la documentación que les va a servir a ustedes como guía, ¿verdad? Y de ahí elementos que a mi criterio, y, o sea, en mi idea, es algo que creería que deberían conocer, aunque sea una base, y también empaparse un poco porque van a estar involucrados en este tema. Y justamente de estos dos que yo le fui añadiendo. Uno es este que dice formularios PH de propiedad horizontal, que, bueno, si carga, les va a llevar a la página de colegios de arquitectos del Ecuador. Sí. Esto es más que nada temas de
para que ustedes entiendan planes de uso de suelo, gestión de usos de suelo, pueden ir curioseando todo lo que hay. Y justamente por aquí hay este tema de propiedad horizontal y todo. Estos formularios que están aquí son los formularios que están acá. ¿Por qué son importantes estos? Si bien no van ustedes tal vez nunca a llenar uno porque se necesita o firmas de arquitectos o ingenieros o los que firmaron el permiso, propiedades o el municipio, porque estos elementos de aquí, todas estas tablas y así, es la base legal para escrituras de propiedad horizontal. Si en la constructora que se encargue de hacer esto y todo, obvio, ya se sale un poco de sus manos. Llega a ser mal esta tabla, las escrituras de propiedad horizontal van a estar mal, linderos van a estar mal y todo ese tipo de cosas van a estar como mal estructuradas, mal hechas y quien va a estar en problemas ahí como corredores inmobiliarios van a ser ustedes, porque algunos fiscalizadores a veces se ponen exquisitos, yo les sé decir, y si les falla 0,2 de centímetros cuadrados en un área, les mandan a repetir toda la documentación, porque nos ha pasado. Entonces, ajá, son líos grandes y todo, entonces más o menos para que tengan en cuenta de que justamente aquí en estas páginas hay estos formularios. No pasa nada, le dan clic, se bajan, ya ahí les sale un formulario. Este es un formulario que se va llenando, que es justamente el que les explica, ¿no? ¿Cuántas unidades de vivienda tienen? ¿Tienen locales comerciales? ¿No tienen locales comerciales? ¿Es uso mixto? ¿Es uso industrial? Eh, Área de terreno, número de pisos del proyecto, tenemos subsuelos, no tenemos subsuelos, eh, cuántos estacionamientos tenemos, y de ahí, bueno, ya temas un poco más técnicos, ¿no? Como área brutas de construcción, lo que les decía, áreas computables, cubiertas, no cubiertas, metraje útil en planta baja, metrajes total, metrajes eh, de coeficiente de uso de suelo. Entonces ahí se pueden pegar una revisadita, es justamente esto como, por ejemplo, ¿qué áreas comunales tiene planificadas el proyecto? Ah, voy a tener jardines, voy a tener áreas recreativas y se van llenando, ¿no? Así se ponen X y todo, dependiendo del tipo del proyecto. Como les decía, esto es algo que no van a llegar a firmar, porque como pueden ver aquí es una firma de proyectista, pero saber que esto está bien llenado, o más o menos que ustedes entiendan de que existe este tipo de formularios, es importante. Dentro de otras ciudades no lo tengo muy claro cómo puede ser, pero generalmente la mayoría de normativas, a excepción de Cuenca, ¿no? Y Puerto Viejo, la mayoría de normativas de ciudad en general tienen de base la de Quito, ¿ya? Entonces aquí pueden ir creciendo, ya les explico un poco más el otro que está lleno, que entiendan. Ya, este les di como esto de formularios y de aquí abajo tienen un tema de normativa de construcción. Sí, este tema de normativa de construcción, el que yo les subí es el que usé toda la universidad. Ya está subrayado y hay notas, hay cosas que les va a ayudar bastante y más o menos las que les va a servir es como abren, vayan a la página 99 y ya está subrayado. Aquí van a tener una guía o una tabla. ¿Cómo es esto? Les va a dar el área mínima de cada espacio que tenía que haber. Por ejemplo, una sala tiene que tener 8,10 metros cuadrados, las habitaciones 9 o 7 o 8 metros cuadrados. Entonces, justamente aquí les va a ir dando como un metraje y toda la cosa. ¿Por qué es importante que vean esto? Porque en el caso de que, o sea, creo que si van a estar relacionándose con viviendas y todo, como saber metrajes mínimo debe ser importantísimo, ¿no? O sea, saber dónde están parados es bueno, ajá. Porque hay muchas veces de que hemos ido, les puedo dar un ejemplo así un poco breve y un poco claro, a construcciones que viven con Ocoto, a curiosear, justo con un amigo en este tema de que estábamos haciendo el tema de la documentación de uno de mis primeros trabajos y habían lugares que no te cumplían norma. No sé, eran baños pequeñísimos, baños que te golpeabas. Hay normas hasta para que tú tengas la altura de la escalera
¿no? Que es como 2 metros 10. Y este tema chiquito, ¿por qué es importante? Porque el rato que ustedes lleguen a vender un bien, de cierta forma va a haber una responsabilidad en eso, ¿verdad? Y de ahí, si alguna persona quiere hacer un peritaje, quiere hacer una evaluación del bien de parte de afuera, y en esos peritajes de lo que te miden si se cumple, no se cumple, ya temas de acabados, de evaluación de predios y todo, eh, alguna de estas normas se llegan a incumplir, que son las reglas básicas de construcción dentro de la ciudad en general. eh, la venta en general o lo que venga va a ser mucho más conflictivo. Entonces, justamente aquí se pega una leída, no es como tanto, o sea, aquí está lo que les comentaba, y está una que otro espacio subrayado, ventilación que puede ir tapado, que no, y más que nada como si tienen curiosidad de ir viendo cómo va y todo, se pueden desenvolver en eso y no pasa nada. Ya. Bueno, ahorita vamos viendo para darle así como una generalidad chiquita. Estos cuadros se dividen en tres, que es uno, la división de alícuotas, ¿verdad? La división siempre va a ser en relación proporcional a la participación del bien dentro de la edificación. Es decir, si hay un departamento, como este ejemplo, si hay un departamento en 3 pisos, cada bien tiene la participación del 33,33, ¿verdad? Y así, variando. Yo qué sé, si en algún punto alguien es dueño del penthouse, si llega a ser el promedio, las alícuotas pueden subir, pueden variar, que ya va a ser algo que lo vamos a ir viendo luego. Entonces, justamente lo que busca estos cuadros es ir dando como una pauta, una guía para que vayamos entendiendo eso. Entonces, como del bloque número uno, habitación uno, es uso habitacional, que nomás tiene como el primer nivel, tiene un departamento, tiene un parqueadero, tiene un barbecue y tiene un balcón. ¿En qué nivel se encuentra? Lo que les comentaba, ¿hay áreas cubiertas o no hay áreas cubiertas? ¿Y qué porcentaje tiene todo este bien dentro de la participación de propiedad horizontal, verdad? De ahí esto de propiedad comunal, que es justamente ir entendiendo qué áreas nomás son comunales y qué no son comunales. Entonces, justamente la circulación vehicular es de uso comunal, la circulación es peatonal, es comunal, los jardines son comunales en este proyecto, el hall de ingresos es comunal, y así, dependiendo del proyecto, básicamente. Y de ahí es este tema de linderos. El tema de linderos esto ya es un poco más como a detalles, medio aburridos, medio feo. Imagínense si esto es de 3 departamentos, si hay 200 y todo es feo. O sea, es bastante complejo. Pero justamente los linderos aquí también funcionan en propiedad horizontal como el lindero de un terreno, ¿ya? Es las colindancias de cada espacio y como para saber ubicarlo y de dónde a dónde llega tal lugar. El departamento tiene tantos metros con un parque, con el cerramiento, con el jardín, y va variando, depende del proyecto. Y cuando es tema de departamentos, los linderos también aplican qué tengo arriba, es decir, si arriba de donde yo estoy hay, yo que sé, en este techo, un cuarto, se coloca cuarto, departamento 2 tantos metros. Y para abajo lo mismo, ¿no? Como ya hablamos de edificios de alturas y todo. Y justamente esto les decía, este es como el plano de esta propiedad horizontal. Como pueden ver, es 3 pisos, 3 departamentos, hay ciertos espacios y todo. Entonces aquí es donde se va midiendo. Justo lo que yo quería que vean con esto es que aquí siempre es como un problema, y más que nada también cómo nos movemos aquí en el país, es que todo aún lo hacemos con dibujos en base a dibujos 2D y bajo cierta como traspaso de formatos y toda la cosa, que a veces llega a ser un problema. ¿Ya? ¿Qué llega a pasar en esto? De que muchas veces cuando se hace el tema de formularios y todo para construir, es, se dan unos metrajes y luego cuando se hacen en obra, se dan otros. ¿Ya?
Eh, Siempre cuando ustedes les hablen de algún tema de área construida y todo eso, ustedes siempre tomen de referencia el perímetro del terreno. Es decir, todo este bordecito. Todo lo que esté por afuera del muro, lo que esté sobre la losa, por ponerlo así fácil y sencillo, es un área construida. Porque, o sea, obviamente está construida, está edificado y todo. Pero cuando ya se hable de área útil, eh, siempre tomen en cuenta todo lo que está dentro del muro. Es decir, de los muros para adentro es útil, es habitable. Porque hay mucha gente que yo qué sé, pongamos un ejemplo, viene y te saca las áreas tomándote en cuenta los muros, los bordillos. Obviamente son áreas que pueden variar 0,5, 0,3 y así, pero se vuelve en ese caso como ilógico porque tú no puedes habitar dentro de un muro, no es un espacio habitable. Entonces, justamente siempre tener en cuenta de que las áreas, cuando se hable de un área habitable, un área de uso, siempre sea dentro del perímetro del que va una persona a estar, que es algo bastante interesante, ¿no? Y es importante. ¿Ya? Y bueno, aquí más o menos como este es un plano y todo, eh, lo que les comentaba. Todo esto es área construida y es área computable. Es área computable de lo que les comentaba, así como en un rasgo breve, todo lo que llegas a contar o a sumarse para decir, tengo tanto espacio construido. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos este espacio. Si ven, ahí es el hall de ingreso, se llega acá a la casa y tenemos unas gradas. En toda construcción, las gradas no es un área computable primero, no se le cuenta como un área construida y no se le cuenta, se le cuenta como un área construida, pero no se le cuenta como un área útil. Es decir, que no es computable. Por ejemplo, cuando se venden departamentos, te venden todo, ¿verdad? O sea, te venden todo el espacio y así, pero por lo general, dentro de normativa, las escaleras no te cuentan como un área útil de la casa, así como un dato. Entonces, justamente, y les comento, cuando a nosotros nos dieron clases de legislación y propiedad horizontal en la universidad, justo teníamos este dilema de que era como, y por eso les decía que hay que aprender a diferenciar entre lo que ya es propiedad horizontal de bienes, bienes comunes, bienes privados, y ya el otro tema, que es esto de que el hall, ciertos espacios, así sean computables, no computables y toda la cosa, si son de uso común, si son de uso colectivo y todo, viene a ser para todos. Ya, eso así como en general, temas de linderos, temas de esto. Ah, y bueno, hay como para ir acabando, ustedes van a tener una tarea, como si ya les comenté, que está abierta desde hoy hasta el cierre, que es el miércoles 11:59 como para ir viéndolo. ¿Qué vamos a hacer? Pueden darle una revisada más a la ley de propiedad horizontal si quieren profundizar un poquito más, aparte de lo que se les dio. Y vamos a identificar un inmueble conocido, o sea, o donde ustedes vivan, si ven un departamento, una casa, alguna edificación que ustedes quieran más o menos hacerle un análisis y que cumpla con las características de propiedad horizontal. O sea, si ustedes viven en una casa de un solo piso y así, no ha de valer, ¿verdad? Entonces, ir viendo estas que ustedes puedan identificar, tengan curiosidad de cómo funciona, cuáles son unidades privadas, cuáles son bienes comunes, cuáles son bienes exclusivos, ¿ya? Y de ahí irlo analizando, ¿verdad? Entonces, hay, tal cual como está aquí, detallar cuáles son las propiedades, las unidades independientes, cuáles son los bienes comunes que ustedes pueden identificar, eh, cuál es el beneficio de someterlo a esto, económico, social, impacto urbano, lo que ustedes quieran experimentar. Yo estoy dispuesto como interesado bastante cuál es la idea que ustedes tienen en base a esto. Y de redactar un breve informe. Aquí se les puso como máximo 2 hojas, 2 páginas, pero yo no me hago lío por esto. Si se quieren explayar, si quieren dar alguna idea, si quieren hacer dibujos, si quieren hacer esquemas. Aquí está esto hecho así, pero yo qué sé,
si hacen videos, o sea, la forma más creativa en la que ustedes me quieran hacer entender de cómo hicieron el análisis de esto, bienes comunes, cuáles son, cómo son. Yo no tengo ningún problema, los vemos, los revisamos. Lo que quiero es como ver si lo han ido viendo y como cachando y entendiendo, ¿verdad? Entonces, básicamente esa va a ser su tarea. Está hasta el otro miércoles, lo pueden subir y yo siempre voy a tratar de como irles revisando también de forma inmediata y como para que tengan la retroalimentación ese rato y para irnos sacando dudas por ahí. Entonces, en ese caso, sí, muchas gracias. Eso ha sido como este resumen, esta clase por hoy. Sí me gustaría saber cómo, qué les pareció, tienen alguna duda, algún tema, cómo podemos ir conversándolo. Creo que ha sido muy breve, son 8 y recién. Yo sí tengo una duda, Mateo. Sí, Cuando, por ejemplo, voy a vender una casa y se promociona y dice tiene el área de construcción se me ocurre, a ver, el terreno es de 200 metros y el área de construcción es 280 metros. Y la gente me pregunta, pero la construcción es la construcción total y generalmente me dicen, no, la construcción es todo lo que está con cemento, le vamos a hacer constar, porque es así lo que se vende. ¿Es correcto promocionar así o no? o sea, la verdad, no, para nada. O sea, ajá, como, o sea, lo construido es lo construido, ¿no? O sea, a mi forma y a mi criterio es lo construido es, creo que o sea, y si no sé, ustedes me dirán. Pero creo que igual dentro de como viene raíces o este tema de lo que se vende, obviamente te venden como la totalidad de todo, ¿no? O sea, siempre que te venden un departamento, alguna cosa así, te dicen también, claro, es 120 metros, pero como 18 se te van en bodega y estacionamiento, por ejemplo, yo qué sé. Ajá, creo que es como una forma de, pero también es como una forma de, obvio, de vender, pero que en discurso y así está mal, porque claro, o sea, si tú me dices que eso está construido, o sea, sí, pues, está construido, ¿no? Pero no es Claro, habitable. Por eso les decía que hay que diferenciar esto. claro, Una cosa es la claro. Uno construcción y cuando otra vende cosa no le es dice lo lo útil. habitable, sino lo construido. Claro, Tiene es que es tantos metros como, de construcción. ajá, Punto. o sea, tú estás pagando por todo esto, que Exacto. de cierta forma es real, ¿no? O sea, estás pagando también por la bodega, por el parqueadero, por esto. Pero de ahí sí ya nos ponemos un poquito más técnicos y así, claro, o sea, un espacio es para un uso, otro espacio es para vivir, ya se va diferenciando. Pero claro, esa es como ya mi forma de verlo, ¿no? Como el enganche, las formas en las que para, para vender y este tema. Otro tema ahí que comentaste en la clase fue que la normativa es casi similar en todo el país, a excepción de Cuenca y Quevedo. Cuenca varía muchísimo de lo que nos explicaste hoy, tal vez, o... Sí, o sea, bueno, suponte yo no soy de Cuenca, no he visitado Cuenca y todo, pero dentro de eso, de lo que uno tiene entendido y todo, claro, o sea, más que nada es como por la forma en cómo se regularizan ciertas cosas. Suponte una de las características más fuertes en Cuenca es el usar ladrillo como material de construcción. Nosotros no tenemos esto aquí en Ciudad. Cuenca la tiene de lo que yo tengo entendido. Y Bueno, sí. Cuenca sí te permite ladrillo o no sé, el otro, fue el nombre, el ladrillo y Bloque. el bloque, gracias, Ah, sí, sí, claro, exacto. el Pero bloque. es justamente eso, de que cuando tú ya construyes eso, y bueno, sí les han de haber dado eso en arquitectura y construcción, ya el construir o estar determinado a construir con un material te determina un montón de variables dentro de, y más que en este caso el tema de un bien raíz. Ya. Y te determina formas de fachada, cómo tienes que hacer. Obviamente no va a ser lo mismo construir que aquí en Cuenca o en Quito o en Ambato o en donde tú quieras, ¿no? Ujú, Pero claro. sí, ajá, tienen normativas, en otros son más cuidados, en otros, en Puerto Viejo buscan bastante ahora que los edificios se relacionen bastante con el entorno porque ya tienen una planificación urbana estructurada.
Entonces justamente también es importante como el contexto en donde uno se asienta, eso es súper importante. Pero más que nada, se usa la normativa de Quito, por ejemplo, en cosas pequeñitas como esta, de los cuartos tienen que tener 9 metros cuadrados o cosas Me así. imagino que las medidas sí serán estándar a nivel nacional, pero Claro, creo yo, porque sí, sí, tendría cierto. Aunque aquí hay casas que no te construyen con esas medidas. Generalmente obvio. las casas VIP no se construyen con esas medidas, porque las casas VIP son casas más pequeñas y no tienen 9 metros los dormitorios como mínimo. Sí, pero Pueden ser de suponte, 3 por 2,60 más o menos. ajá, justamente yo de esto que les comentaba de que organicé como dibujos y todo para organizar una tercera etapa, era justamente condominios, eran como unos casi 300 departamentos, y eran departamentos y eran departamentos VIP. Eran casas de 70 y más y así. Obviamente Claro, no te ibas al máximo y no se ponía de que yo qué sé, el departamento tiene 2 cuartos máster, pero sí se ponía que tenía 2 cuartos normales y ya te escogían la medida mínima. Pero eso sí, no, la mínima es 6, si te da 5 punto algo, el municipio te niega. Eso sí es algo bueno aquí, que es como claro, sí, sí, pues digo, estricto. pero Ajá. el 9 para el máster, entonces, no el mínimo. Claro, ajá, Ah, ya, justo ya, eso, sí, sí, porque para el ahí máster es, sí, es, sí, es variable. sí tienen eso. Los cuartos de hijos saben ser unas cosas enanas, pero el máster siempre cumple ese requisito. Sí, así es. Ujú. Y yo tengo otra pregunta, Mateo. Es una, bueno, relacionado con lo que conversó Lore, Ujú. no le tengo bien claro. En el supuesto caso, por ejemplo, de que alguien esté interesado en una casa, en un sector que el metro cuadrado está en $100, por ejemplo, el metro cuadrado. Entonces, la persona que está interesada, eh, claro, hace las indagaciones y tanta cosa, y el área del terreno de ese bien está en 200 metros cuadrados, ¿no es cierto? Y el área de construcción está en 600 metros cuadrados. Entonces, ¿en base a qué se le toma el valor total del bien? ¿De los 200 metros cuadrados, que es a 100 metros, $100 de metro cuadrado, o de los 800 metros, que es entre terreno y área de construcción? Según yo, o sea, a ver, sería este tema de cómo, y ahí también como me corrigen. Yo de lo que tengo entendido es que siempre cuando se evalúan bien y toda la cosa, más allá de como el tema de lo construido, también es como la evaluación del predio, de lo que está en el Las dos predio y cosas de van de la parte de mano. ahí. Perdón, Lori. Las dos cosas van de la mano. En realidad, Ajá, tal la cual. O vivienda más sea, el valor de terreno. es el valor del terreno, también puede ser como un tema de O una sea, zona. o sea, son los $100 sobre los 800 metros cuadrados, entre terreno y construcción. Claro, es que justamente creo que es de este tema como que es como súper, o sea, depende de como el terreno o lo que se quiere construir, por ejemplo. Hay veces que se venden terrenos, pero no es por lo que está construido, puede ser una casa antigua, alguna vaina, sino por el potencial que tiene el terreno para venderse, por ejemplo, porque puede salir eh, mucho más rentable derrocar y construir algo más y todo. Eso es algo importante de que vean. Sí, creería que sabemos ver el PUX y el IRM, ¿verdad? Cuando vamos viendo PUX y IRMs, suponte ¿cómo es esto? Hay terrenos que es inviable construir, que no puedes, porque, o sea, económicamente no te va a salir, porque necesitas más metros cuadrados, más cosas. Entonces, claro, ya es como un bien que nada que ver. O hay lugares en los que sí más allá del precio, perdón, del terreno y todo, va a ser como la construcción, una casa en donde tal vez el avalúo ya va a tener más peso de, yo qué sé, porque es una casa de 3 pisos con tantos acabados y todo este tema. Es súper variable de como lo que hay, o sea, el contexto de todo esto. Puede ser mucho el terreno, puede ser la propiedad en sí, pueden ser las dos que sean valiosas. Depende zona, depende contexto, lugar, es variable. Ahora, patrimonial, por ejemplo.
Uy, patrimonial es un lío horrendo, pero sí, ajá, suponte, dentro de aquí, de la ciudad, como la última persona que puede agarrar una propiedad patrimonial es por tema de herencias. Yo qué sé, mi bisabuelo tenía una casa en el centro, de ahí pasó a mi abuelo, de ahí pasó a mi papá y de ahí me tocó a mí. Bacán. A menos de que tú tengas una alianza con el municipio, puedes agarrar un bien patrimonial y como prestado, porque de ahí por el tema del UNESCO, por el tema de que es un bien protegido y todo, quienes se hacen responsables directamente si no hay un propietario que lo haga, va a ser el municipio. Una persona no puede comprar un bien patrimonial. Ajá, porque literalmente es como un bien colectivo. Sea una casa vieja, o sea, y les cuento porque una tía tiene un bien ¿cómo es esto? Justo en el centro, por la Recoleta, y no es algo que no puedes vender. Solo el municipio te puede decir, le doy tanto, para O que sea, ya pase a mis manos. pero en este caso, por ejemplo, esta casa tiene ingresos por locales comerciales, por ejemplo, e incluso está estructurado como para oficinas igual. Entonces, un inversor creo que podría y no tendría por qué quizás denegar el municipio, ¿no? El tema de la compra o prohibir que sea. Ajá, es que es eso, justo, o sea, no es como un prohibirte la compra, pero es como si, yo qué sé, ajá, justo, quiero poner unas oficinas, le veo un potencial, le veo alguna cosa, yo como inversor iría a decirle al municipio, ¿sabe qué? Tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque el municipio en este caso es la máxima entidad de que puede manejar bienes patrimoniales. Aquí en Quito, en otras partes no sé, pero creo que tiene casi la misma estructura. Eh, Antes del Ministerio de Cultura estaría como la entidad del municipio y abajo de la entidad del municipio está el Instituto Metropolitano de Patrimonio y Cultura de Quito. Ellos son los que te manejan todo eso. Suponte uno de esos ejemplos que es como yo te presto el bien, tú invierte y tú le readecuas y todo y haces que quede súper chévere. No sé si han ido aquí en el centro a la Casa del Alabado. Es un museo prehispánico. Es una casa antigua rehabilitada, tiene una ampliación porque las viviendas patrimoniales tienen un porcentaje de intervención que puedes construir algo. Ese es un museo genial si tienen la suerte, o sea, la chance de vayan. Está reestructurado todo, es todo prehispánico, tienes esculturas, un montón de cosas, vasijas y todo. La casa le pertenece al municipio, al estado, y toda la readecuación es de una familia, porque la familia es dueña de las piezas, de una familia, un montón de plata. Y ellos inyectaron plata, quedaron en un acuerdo y dijeron, bueno, esto por cierto tiempo es para mí, termina esto y les entrego otra vez el bien, ya readecuado y todo. Así funciona por lo general el patrimonio, porque la idea es cuidarlo. Por eso el municipio siempre tiene un fondo de la UNESCO, que a veces no lo usan, pero tiene un fondo de la UNESCO para rehabilitar patrimonio. Por eso cuando se caen las casas patrimoniales, no sé si vieron que recién se cayó una en La Tola y hace un tiempo se cayó una en el centro, es un lío enorme, porque es una multa gigante a los que se tienen que ser responsables, que es el municipio. Chévere, gracias, Santiago. Nada. ¿Sí? ¿Alguna duda más? ¿Consulta? ¿Algún temita? ¿Su tarea quedó clara? Mm, sí, el cuestionario, todo. El cuestionario, sí, la tarea no le tengo tan clara, siento que está un poquito complicada, pero bueno, ya en la medida de que voy haciendo, quizás si tengo consultas, las voy a ir. No, sí, claro, ajá, pero a ver, o sea, como que en general es como tú puedes elegir cualquier edificación, bien inmueble y todo que se le pueda aplicar propiedad horizontal, ¿verdad? Puede ser puede ser un edificio de uso mixto, oficinas, departamentos, donde tú vivas, lo que sea, no hay problema. Del siguiente, vamos a identificar, ¿tiene viviendas? ¿No tiene? O sea, como bienes privados, ¿cuáles son los bienes privados que tendría?
De ahí como los bienes comunes, cuáles son los bienes comunes que tendría. Eso, y también eso, si quieren ser súper específicos de que va a tener que pasillo, que salida de emergencia, que todo eso, claro, ajá, y si lo quieren poner, háganlo, o sea, mejor, porque para mí va a ser como chévere, lo captaron mucho más. De ahí también, no está ahí, pero sí me gustaría, si quieren indagar un poco más, si va a tener usos exclusivos. Entonces hay que el barbecue comunal, que la sala de juegos, que los amenities que puede tener, ¿no? Y de ahí esto, como cuál es el beneficio de someterlo a ese régimen. O sea, yo cómo le saco provecho cuando está en propiedad horizontal. Más ingresos, más gente, más densidad, beneficios, lo que quieran, la visión que ustedes tengan, porque eso también creo que es curioso, ¿no? Y no sé si ahorita, como para ir, y también que me va a servir a mí bastante como para irles conociendo un poco. No sé ustedes cómo en el mundo de las bienes raíces y todo, que es muy buena pregunta, también les voy a preguntar en la otra clase. Es que ustedes como corredores inmobiliarios, ¿qué visión tienen de ciudad? ¿Qué visión tienen ustedes, ajá, o sea, para la ciudad, para el comercio, para el bien inmueble? Algunos dicen que ahorita es una burbuja, que no es, vamos a reventar en algún punto. Me gustaría conocer esa idea, porque yo tengo mi idea muy técnica, muy teórica, muy de la academia, muy mi cosa, y ustedes tienen ya una idea experimentada en el campo, entonces sí, sí me gustaría saber. Pero antes de eso, ¿quedó claro lo del deber? O vamos, o ahí vas viendo. Voy viendo, en realidad voy Ya, viendo y ahí lo voy a elaborar. Sí, sí. ya, chévere. Creo Igual que el ahí grupo, me entenderé mejor. ajá, el grupo escriben, no hay lío, yo respondo, no pasa nada. Entonces, ajá, antes de ir cerrando esto, si me comparten, no sé, esa idea para conocerles un poco, me sirve un montón a mí también. Yo en lo personal no todavía tengo un criterio claro de esto porque estoy empezando con la carrera, ¿no? Entonces, por mi parte, no Claro. tengo. Pero no, es igual, cacho, o sea, si no le veas como corredor, o sea, tú como persona, o sea, no, como ciudadano de a pie, ¿cómo le ves a la ciudad? ¿Qué crees que le falta a la ciudad en general? Es interesante. Ustedes van a influir eso en un futuro, ¿no? Yo también, ustedes también. O sea, aquí al menos en Cuenca de lo que veo es que se está saturando la zona central, ¿no? El área urbana. Y bien o no, pues se va a expandir bastante a los sectores rurales. Ojalá que haya un proyecto con sostenibilidad, con visión a mantener ese entorno que le caracteriza a Cuenca, que es rodeado de vegetación y naturaleza. O sea, más claro que no exterminemos del todo, haya una diferencia entre el sector rural y urbano, a pesar de que el urbano tenga que extenderse, ¿no? Pero ya prácticamente estamos viviendo ya una realidad en la que Cuenca y Azogues casi está por unirse, están ya casi hermanos. Qué Sí. loco, en serio, hijo de madre. Aquí en Quito todos nos estamos yendo a los lados y la ciudad se está despoblando, en cambio. Ah, Ujú. pero, pero es porque están expandiendo, ¿no? Claro, es que ya llegamos a un tope que ya no hay para dónde. Ah, no, aquí sí, aquí hay para unos 40 años más de expandirse. Se acaba Azogues y empieza Cañar y todos somos uno solo. Qué madre. Ah, está curioso eso, ajá. Aún, claro, Cuenca tiene y por los ríos, y mantiene muy bien los ríos, tiene una vida con el sistema hídrico amigable. Eso también es chévere de Cuenca. También por la forma de Cuenca. Por ejemplo, Sí. Quito, Guayaquil tienen la división de norte y sur. Aquí en Cuenca eso no existe. Cuenca es una ciudad más circular, digamos. Entonces, uno, no es que tengo aquí una zona que es carísima y acá la zona que es así, pobre, pobre, no. Hay una mezcla total. En las zonas caras pueden encontrar casas bastante económicas. Igual en zonas económicas hay casas muy grandes. No hay mucha esa marcada diferencia. Ah, está curioso. Ujú.
Ya. Sí. Por ejemplo, tenemos la Don Bosco, ya, la avenida Don Bosco. Ahí hay casas, digamos, casas promedio. Casas de gente, casas estarán entre unos 120, 150.000. Pero por esa misma zona encuentras mansiones y mega mansiones. Casas de una cuadra de la gente más rica de Cuenca. Ahí, a la, esa es la realidad que sea. Hay bastante contraste, entonces, ¿no? De Es hecho, como contraste, es como que se mimetiza todo, se mezcla ahí y no hay esas zonas tan diferenciadas como hay en lo que es Quito y Guayaquil, sobre todo. Es ujú, muy marcado si vivo en el norte o vivo en el sur. Aquí no. claro. Aquí vives en Chayabamba o vives en Puertas del Sol o vives en Río Amarillo o te vas más para el centro para la Don Bosco o por las Américas, igual encuentras todo ese entorno muy parecido, o sea, muy Mm, similar en cuanto a las casas. Claro, hay zonas que son mucho más caras, ya. Puertas del Sol es una zona bastante cara, Chayabamba es una zona cara, pero también en Chayabamba hay la parte de las casas, igual, de la gente que era de ahí, pues, de la zona mismo y que tienen sus casas, o en San Joaquín se está poblando bastantísimo de esta manera. San Joaquín es una zona rural, digamos medio rural, pero ya está encaminándose como una zona muy exclusiva en Cuenca. Entonces ahí te encuentras justamente las casas de la gente claro. nativa de San Joaquín y unas mega mansiones, unas cosas gigantes, casas de $500,000 al día. Ni siquiera tienen alcantarillado en San Joaquín, pero no necesitan comprar lugares. La gentrificación densa está ahí. Sí. Ajá. En realidad ahí hay casas de esos precios. Y casas todavía que tienen de adobe, de la gente que siembra, porque es zona de agrícola. Entonces la gente siembra sus legumbres para salir a vender y todo. Ya. Una junto a la otra. ¿Y tú, Lore, tu visión de ciudad, bienes raíces a futuro, tu idea que tienes? Cuenca tiene la particularidad de que tiene mucho migrante. Ujú. Entonces, la gente que está afuera sí invierte aquí en sus casas, porque al final del día ellos quieren volver o quieren tener algo, quizá para dejarles a sus hijos, para dejarles a su familia. A veces dicen, yo no voy a volver, pero al menos que sí tengan ellos algo para comprar. Entonces, el decir que aquí en Cuenca vaya a estallar una burbuja inmobiliaria no lo creería tanto. Porque también, como digo, aquí hay gente que sí tiene, yo no sé, ahora que me estoy dedicando a esto, veo que hay gente que tiene mucho dinero y te compran en efectivo. Dice, te compran en efectivo, contado, pero yo tengo el dinero, te voy pagando. Y otra cuestión también es que la gente de la costa, de Guayaquil, de Machala y de Pasaje, mucha gente quiere comprarse su casa aquí, quieren venir acá, quieren tener. Entonces, invierten así. Más bien para la gente de aquí que tiene su trabajo, buscan crédito VIP, sí es un poquito más complicado porque la inestabilidad laboral sí es medio Claro, es de fuerte. futuro. Pero mucha gente se compra siquiera con el 50% en contado y el resto en préstamo. Yo puedo dar fe de que tienen la plata ahí para comprar. No siento Qué que haya una burbuja inmobiliaria todavía. Y las casas que están haciéndose ya hacia las afueras, porque obviamente en las zonas ya más centrales, más cercanas a Cuenca, ya no hay terrenos de venta. ¿No? Se vuelve muy caro el terreno ya cerca, en las zonas cerca. Sí mantienen una armonía y un diseño bonito, diseño que hace que se sigan luciendo casas con una estructura bonita, sean pequeñas. Ya, chévere, Lore. Ya te cacho. Sí. ¿Tú, María Fernanda? Pues sí, más o menos una visión general acá en Quito, que es em, bastante desarrollo vertical, que los constructores y el municipio no se olviden de a la par proporcionar de mayor espacio verde y de esparcimiento, sobre todo en el centro norte. Ajá. Ujú, total.
Chévere. Zaida, ¿estás por ahí? Osvaldo. Nada, Ángel, de mi parte todo es interesante, como escucha a mis compañeros, para mí ni pensaba eso. Y ahora eso lo que dicen ustedes, para mí es muy interesante y tengo una idea ya más o menos lo que hablo. Chévere. Algo que aprendí mientras cursaba mi carrera y todo, y tenía un profe que era chévere y me daba paisaje, era que, y de eso aprendí de él también, es que en nuestra carrera todo es arquitectura menos arquitectura, y creo que en su carrera también. No le vean solo con ojos de que si no tengo las bases teóricas o alguna cosa como para involucrarme en esto, como que no me voy a poder mover, sino que, ajá, veamos todo como con ojos distintos. Ustedes se van a relacionar bastante con la ciudad, con las casas, cómo funciona eso y un montón de cosas. Nosotros en este caso tenemos que ser como bastante multifacéticos, ¿no? Y es como no le veamos solo con unos ojos, sino empecemos como a cambiar el lente. No solo veamos, sino aprendamos a observar las cosas. Esa siempre va a ser mi invitación. Igual una de las cosas que les decía es como también me gusta como ir cachando estos espacios y todo, porque no quisiera como darles mm, todo a lo muy literal o como ya está leído y así, sino como vamos viendo, vamos cuestionándonos, vamos viendo qué ideas tenemos y cómo irlas desarrollando, influyendo, ¿sí? No quisiera que sean como robots que repiten el artículo tal, dice esto y se aplica así, sino que lo entendamos y lo podamos aplicar. Y esa va a ser como la meta que vamos a tener también desde mi parte con ustedes a lo largo del desarrollo de este módulo, y como que para que vayamos entendiendo todo, ¿sí? Si en este caso no hay como más dudas ni nada, igual cualquier cosa, mi correo está en mi perfil también de la plataforma. Si desean hacerme como alguna consulta como en privado, o si por WhatsApp, ¿cómo es esto? Por privado o alguna cosa, a veces contesto rápido, a veces no, perdón, igual, ajá. Pero con todo yo estoy al tanto, les doy seguimiento siempre, no tengo lío con eso. Mi idea es que salgan aprendiendo bien esto y que salgan entendiendo más o menos de la mejor forma. Sí. Entonces eso, si no hay más, la clase queda ya hasta hoy aquí. Mañana, la siguiente clase iniciaríamos viendo si damos un recopilatorio de esto breve. Si tienen alguna duda, vemos sus deberes si quieren antes de que suban, o si ya suben, vemos y corregimos. Y de ahí ya vamos con el siguiente tema, ¿ya? No se olvidarán de revisar. Si yo encuentro información que se les haga más digerible para entender todo esto, les voy a ir subiendo y les voy a ir avisando y, y ya revisarán la materia también para que vengan con dudas y vengamos a cuestionarnos, ¿no? Entonces sí, eso básicamente. Chévere, un gustazo conocerles, nos estamos viendo. Gracias, linda noche, Mateo, chicos. Gracias. Igualmente María, Gracias, Lore, Mateo. Jorge, Chao. Chao, Zaida, chicos. Osvaldo, cuídense, un gustazo, chévere. Igualmente. Mm.